Vamos ahora a hablar de noticias judiciales, de un caso que ha sin duda estremecido al país y que tiene que ver con 2 menores de edad que en abril de este año murieron a causa de un envenenamiento con talio. Ellas, como hemos descrito, recibieron un domicilio con unas frambuesas que estaban contaminadas con este letal químico que, Juan Esteban, hay que decir, no es fácil de percibir porque no tiene olor, no tiene sabor, y eso justamente es lo que provoca que se le hayan consumido esas frambuesas de forma tranquila y sin sospechar que les iba a producir la muerte. Y no solo eso, Marcela, sino que también este tipo de metal, el talio, no es sencillo de encontrar en ninguna droguería, en alguna farmacia, y eso es lo que es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y para hablar de este tema se conecta el abogado Fabio Umar, quien en este momento está representando al señor Juan de Bedut, una de las víctimas en este caso, el papá de una de las niñas que lastimosamente muere en este envenenamiento que se presentó en el mes de abril. Le agradecemos el tiempo con la W al abogado Fabio Umar. Buenos días, ¿cómo amanecen? ¿Cómo han estado? Doctor Umar, gracias por atender la llamada de la W, y quiero preguntarle por la persona que se encuentra en el ojo del huracán por esta investigación, que es la señora Zulma Castro Guzmán. Ella en este momento es quizás una de las personas más importantes dentro de la investigación. Ya se activó una circular roja de Interpol por su presunta participación en estos hechos, y yo quiero que usted sea la persona que nos diga exactamente cuáles son los elementos materiales probatorios con los cuales cuenta usted como defensa y la Fiscalía para que se pida su captura de manera inmediata. Bueno, muchas gracias. Lo primero, en medio del dolor que por supuesto embarga a las familias y a los conocidos de las personas que han sido afectadas por este hecho tan tenebroso, yo en calidad de representación de víctimas quiero agradecer y reconocer públicamente el trabajo que ha hecho la Fiscalía General de la Nación en cabeza de la fiscal 100 especializada de la Unidad de Vida de Bogotá. Un trabajo absolutamente pulcro, preciso, quirúrgico, veloz. Recordemos pues la demora en los procesos judiciales en Colombia, y este caso ha sido una excepción. Los elementos que ha recaudado la Fiscalía, por supuesto con la colaboración de las víctimas y con el apoyo apenas natural de la policía, del CTI, de la SIJIN, han permitido concluir que, por lo menos de manera preliminar, se cuenta con elementos materiales probatorios, evidencia física, que darían cuenta que esa persona que usted nombra, esa ciudadana, pudo haber cometido este acto. Eso quiere decir que, al menos en este momento, hay suficiente prueba, suficiente material probatorio para llamarla a una imputación de cargos. Y es por eso que la Fiscalía decidió solicitar ante un juez de control de garantías de la República una orden de captura y la consecuente activación de la circular propia de la Interpol, en tanto que esta señora no se encuentra en el territorio. Sí. La Interpol lo que busca es activar la competencia de todas las policías internacionales, 195 países, para dar con el paradero de la persona. Abogado, para que contextualicemos un poco lo que ha sido este caso tan tenebroso, ¿quién es la señora Zulma Guzmán Castro por la cual se activa esta circular roja de Interpol? Esta señora que usted nombra tuvo una relación sentimental, extramatrimonial, con el padre de una de las menores fallecidas, y parece ser que entró como en un bucle obsesivo con mi cliente, y eso llevaría, y esto pues lo digo obviamente, es una hipótesis que se está barajando en este momento y que deberá ser probada judicialmente, a que hubiera cometido este crimen. Esa es la relación que existió en su momento, una relación que pues no existe hace muchos años, pero que del recaudo de elementos materiales de prueba darían cuenta que esta señora envió el paquete de Franui a la casa de Juan de Bedut. Claro, pero se dice que la señora Zulma es una persona que viaja mucho. ¿Ella estaba en ese momento en que se envían las frutas a la casa de los afectados, o realmente ella estaba fuera del país? Porque también se conoce una versión en la que se dice que ella estaba en Argentina, y desde Argentina es que ella logra contactar un Rappi para poder enviar esa fruta a la casa de la familia. Entiendo que esa es la hipótesis que ha manejado la Fiscalía, está usted en lo correcto. Entiendo que esa es la hipótesis que maneja la Fiscalía. Usted entenderá que en calidad de representante de víctimas, pues nosotros no tenemos el acceso completo
a las evidencias que tiene la Fiscalía, que es en este momento la única parte que cuenta con la totalidad del expediente, pero entiendo que lo que usted dice es lo correcto. Sí, doctor Umar, en medio de este caso y por supuesto tratando de ser muy responsables porque hay menores de edad involucrados y esto exige la mayor responsabilidad en el manejo de la información, pues han surgido también toda clase de versiones sobre el contexto de esta historia y que tiene como origen, usted bien lo menciona, una relación extramatrimonial que tenía la señora Zulma con el padre de una de las menores fallecidas. Y ha surgido también información según la cual la madre de esta niña que falleció, pues también habría muerto envenenada y también se habría encontrado algún rastro de talio en su cuerpo. ¿Esta información es correcta? ¿Ustedes han podido documentar o lo que le dice el esposo o exesposo de la mujer fallecida es que esto es así para tratar de hablar y aclarar las especulaciones al respecto? Es cierto que la madre de la menor fallecida con ocasión del envenenamiento de talio falleció hace varios años. La causa oficial del deceso, del triste deceso en su momento, fue cáncer. Sin embargo, es cierto que se encontraron rastros de talio en su momento en los exámenes que de manera rutinaria se le hacían para controlar y medicar su cáncer. Es cierto también que la Fiscalía está barajando la hipótesis de que el envenenamiento pudo haber ocurrido desde hace varios años. Tan es así que el padre de la menor víctima, viudo de la señora que usted refiere, mi cliente, el señor Juan de Bedut, y otro hijo, también tienen rastros de talio sin haber consumido las famosas frambuesas. Quiere decir ello que desde hace varios años pudieron haber sido víctimas de al menos un intento de envenenamiento. Claro, y también es importante, teniendo en cuenta que había pues una relación previa entre el señor de Bedut y la señora Zulma Guzmán, saber si ella en algún momento en medio de esa obsesión y de eso, esa reacción que ella tuvo luego de que se terminara esa relación, ella se contactó, emitió algún tipo de amenaza, algún tipo de advertencia al señor de Bedut sobre el riesgo que podría correr él o su familia. ¿Hay alguna amenaza previa? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto, pues por supuesto usted entenderá que en medio del dolor que ha embargado a las familias, y hablo pues por mi cliente, nunca se recibió una amenaza, una advertencia, algún tipo de situación que por lo menos remotamente permitiera prever que este tipo de desenlace tan doloroso iba a suceder. De ninguna manera. Esto... Aquí uno tiene que ser claro, esto sí, en efecto, sucedió una relación extramatrimonial en la que nadie nunca pensó que este fuera a ser el desenlace. Y mi cliente y sus hijos que viven, pues por supuesto están totalmente embargados por el dolor y comprenderá usted la sensación tan terrible que en este momento los arropa. Abogado, ¿en algún momento la señora Zulma Guzmán Castro tuvo algún contacto con las niñas que lamentablemente mueren en este caso que es materia de investigación? ¿El señor Juan de Bedut en algún momento le presentó a sus hijas a la señora Zulma Castro Guzmán? No, señor. Claro, mire, abogado, me llama mucho la atención que se conoció también durante esta semana un presunto mensaje que habría enviado la señora Zulma Guzmán, en el que decía no estar enterada de ninguna investigación y también decía que ella no había salido del país. ¿Usted sabe si este mensaje es legítimo? No tengo la menor idea. A mí también me enviaron varias personas ese mensaje. Yo, por supuesto, desconozco el paradero, desconozco cualquier tipo de argumentación o idea o publicación que haya hecho la persona a la que usted se refiere. Lo que yo le puedo decir es que la Fiscalía, en conjunto con un trabajo absolutamente preciso y quirúrgico con otras entidades del Estado, al que hemos aportado en calidad de víctimas como nos corresponde, tanto mi cliente como otras personas han concurrido a los llamados que ha hecho la Fiscalía para ayudar a esclarecer este asunto. Estamos convencidos que los elementos de prueba apuntan a que hay responsabilidad de esta persona. Lo que ella haga, donde esté, eso por supuesto no le compete a este abogado. Claro, abogado, pero a mí me llama la atención también saber si ustedes no han logrado absolutamente ninguna comunicación con la señora Zulma, ni con abogados de ella. O sea, usted no tiene ni la más mínima idea de la señora Zulma. No, señora.
Claro, y también es importante hablar del escenario judicial y de quiénes más pudieron ser parte de este plan. ¿Esto es simplemente de autoría de ella o hay algunas otras personas que pudieron colaborar para que se hiciera efectivo, para que ella pudiese ejecutar este siniestro plan y llevarlo a cabo? ¿Hay alguna responsabilidad de terceros en la investigación? Eso está siendo dilucidado por la Fiscalía en este momento, pero la hipótesis que en este momento es la más plausible es que se instrumentalizaron a otras personas que no sabían del siniestro plan. Por ejemplo, el domiciliario que llevó el paquete, pues por supuesto ese señor no tiene por qué responder penalmente porque él simplemente hizo una encomienda. Faltaba más que uno fuera a judicializar a un mensajero por llevar un paquete cuyo contenido naturalmente desconoce. Hasta este momento la hipótesis más plausible y que cuenta con mayor respaldo probatorio es la que ella instrumentalizó a otras personas. Sin embargo, la Fiscalía puede modificar esa hipótesis en colaboración con las víctimas y encontrar que hay otros responsables. Claro que es perfectamente posible. Por ejemplo, la persona o las personas o la empresa que pudo proveer el talio, pues tendremos que encontrar las explicaciones para que las dé, ¿no? Pero en este momento la hipótesis más afianzada es la que le estoy diciendo, y es que ella actuó como un agente solitario. Bueno, doctor, ¿y en Colombia cómo se puede conseguir el talio? ¿Es fácil rastrearlo o cómo una persona puede adquirir esta sustancia? No, de hecho, mire, el talio es una sustancia muy, muy controlada, tiene unos usos muy precisos desde el punto de vista, digamos, industrial. No es una sustancia que se consiga, como lo decían ahorita en la introducción de la entrevista, no es una sustancia pues que usted pueda ir y comprar en el supermercado. Tiene unos usos industriales muy precisos, es de uso controladísimo. Históricamente el talio se utilizó para acabar con pestes, digamos, se utilizó en los años 70 y 80 como pesticida. La condición de que es un veneno, un metal, pues inoloro, insaboro, incoloro, hizo que se prohibiera precisamente por esas características, porque no hay forma de percibirlo por los sentidos, lo que hacía que sucedieran en su momento muchos envenenamientos accidentales en los niños, en personas que lo probaban sin saber que pues este era un veneno. Y entonces su uso quedó relegado, como le digo, a algunas cosas muy puntuales industriales donde en efecto se sigue utilizando de manera permitida. Conseguir talio no es fácil, naturalmente que no es fácil. Parte de las investigaciones que se adelantaron en su momento con la Fiscalía y que se siguen adelantando es dar con el paradero de cómo se pudo conseguir este elemento, que, insisto, es altamente venenoso. Incluso la literatura lo llama como el veneno de los envenenadores, ¿no? Por lo sofisticado que es. Pero es decir, ¿ya tienen algún indicio de dónde pudo haber sido adquirido este talio, teniendo en cuenta que es de difícil acceso, ya sea aquí en Bogotá? ¿Hay algún indicio que tenga la Fiscalía o usted como representante de víctimas, doctor Umar, de dónde se habría adquirido este metal dentro de la investigación? La Fiscalía está caminando en esas hipótesis, yo las desconozco en este momento. Sé que la Fiscalía ha adelantado un trabajo exhaustivo para ver dónde se pudo haber conseguido y dónde se consigue talio. En su momento se adelantaron investigaciones incluso con el Ministerio de Comercio e Industria para saber por dónde entraban y por dónde se importaba talio. Excúseme la expresión tan coloquial, esa pita se está jalando. Pues sí, si ya hay una circular roja de Interpol, uno podría imaginar que la investigación avanza de manera acelerada. Ya le ha dado a conocer el fiscal si va a radicar imputación de cargos en los próximos días contra la señora Zulma Castro, y seguramente lo hará en contumacia porque aún no se tiene conocimiento de su paradero. Esperemos que la Interpol dé resultados, lo que nosotros más queremos, y por supuesto a la ciudadana que usted refiere habrá que respetársele el pleno de las garantías como corresponde en un Estado de Derecho, pero esperemos que surta efecto la orden de captura internacional. 195 países en el mundo en este momento tienen el deber activo de buscar a esta persona y presentarla ante los jueces respectivos para que responda por al menos una hipótesis que en este momento se plantea como la más plausible de todas, y es la autoría de 2 homicidios y 2 tentativas de homicidio. Y frente a esas 2 tentativas de homicidio, ¿cuál es en este momento el estado de salud de los otros 2 menores que resultaron afectados por el consumo del talio? Mire, uno de los menores es hijo
también de mi cliente, hermano de la menor que falleció, está en perfecto estado de salud, pasó unos momentos muy complejos, muy complicados, estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos y bastante tiempo en la clínica. Hoy en día goza de perfecta salud. Entiendo, esto pues no lo sé directamente, me lo han comentado mis clientes, que la otra menor sigue en recuperación, entiendo que en una clínica en los Estados Unidos, retomando pues su vida normal, entendiendo que no ha logrado, pero en ambos casos hay tentativa de homicidio, claramente hay tentativa de homicidio. Bueno, pues doctor Fabio Omar, pero antes de despedirlo, ¿hay alguna pista puntual del último destino que tuvo la señora Zulma Guzmán? ¿Hay alguna pista de cuál, si está en Europa, si está tal vez en América Latina, teniendo en cuenta que ella residió incluso en Argentina? No, yo desconozco el paradero, eso corresponderá a las autoridades, por supuesto, y me imagino, porque lo he vivido, que las autoridades son tremendamente efectivas cuando se solicita la activación de las circulares correspondientes de la Interpol, así que yo confío, como hemos confiado desde el momento cero, en que la Fiscalía estará a la altura de estas circunstancias que, insisto, son dolorosas, han enlutado a varias familias y, por supuesto, esto no puede quedar impune. Aquí no podemos perder de vista que hubo 2 homicidios consumados y 2 tentativas de homicidio en menores de edad, menores que no habían cumplido 14 años, una de ellas. Entonces esto pues hemos encontrado todo el respaldo por parte de la Fiscalía. Yo insisto, y excúsame, como dicen, insistir en este asunto. La Fiscalía ha estado a la altura de las circunstancias en este caso. Sí, y por eso también una claridad final. Esta circular roja de Interpol, ¿qué fecha tiene? ¿Cuándo se expidió? Porque algunas versiones sugerían que se expidió incluso desde octubre. No, mire, no, le pido me excuse, no tengo la fecha exacta en este momento, pero esto fue la última semana. En calidad de representante de víctimas, yo he estado en permanente contacto con la señora fiscal que adelanta esta investigación y en su momento tuve comunicación con ella, quien me comentó que había expedido, o solicitado mejor, la expedición de la orden de captura con la correspondiente activación de Interpol, y eso fue en esta semana, es decir, no han pasado 10 días desde eso, no fue en octubre. Bueno, una importante claridad. Le agradecemos, doctor Fabio Omar, abogado del señor Juan de Bedut, el padre de una de las menores que lamentablemente falleció luego de haber consumido talio en medio de un domicilio de unas frambuesas. Le agradecemos por su tiempo y muchos éxitos para que se resuelva este caso rápidamente y por supuesto que haya justicia. Un abrazo y feliz día para todos. Muchas gracias. Camila, justamente el doctor Umar hablaba de los efectos muy graves para la salud al consumir el talio y se ha analizado qué puede suceder en el cuerpo humano cuando ingiere una sustancia como esta, y llama la atención que él diga que tienen información de que llevaban incluso posiblemente años siendo envenenados poco a poco con el talio. Contemos un poco qué es esta sustancia y por qué es tan grave que haya sido consumida por estas personas. Mire, Marcela, se ha documentado que el talio puede ser letal en dosis tan bajas como 1 gramo. ¿Y qué pasa exactamente en el cuerpo? Una vez ingerido el talio, es absorbido rápidamente y distribuido a diversos órganos del cuerpo, principalmente el hígado y los riñones. Y en este caso, como es de alta toxicidad, pues en pequeñas dosis llega a ser letal. Y la exposición aguda a cantidades elevadas puede provocar efectos graves sobre el sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones y la visión. Entonces, realmente, todos estos órganos pueden llegar a verse afectados con, imagínense, solo 1 gramo de talio. Muy macabra la historia de estas niñas que han fallecido y por supuesto las dificultades de salud que están enfrentando los otros 2 menores que terminaron consumiendo talio, tal vez, Camila, en menores cantidades y por eso no alcanzaron a morir, o la reacción del talio podría ser distinta de un organismo a otro. Pues podría ser distinta de un organismo a otro y también podría ser distinta dependiendo del desarrollo de los órganos, ¿no? Es diferente que un niño se consuma cierta cantidad de talio a que quizás un adulto que tiene ya los órganos más desarrollados pues se consuma cierta cantidad de talio. Pero sí considero que al final es una sustancia demasiado tóxica, Marcela. Por ende, sea en la cantidad que sea, tiene efectos sobre el cuerpo. No conozco cómo o cuál es el estado de salud exactamente de la persona mayor que dice él que ya está sin ningún riesgo, pero muy seguramente tiene alguna consecuencia en su salud debido a la ingesta de talio. Y ese será sin duda un punto clave dentro de esta investigación, que las autoridades establezcan cómo esta mujer pudo comprar el talio, dónde lo consiguió, entre otras cosas porque tiene unas restricciones bastante importantes para su comercialización en Colombia.
y ese es otro de los temas clave dentro de esta investigación, pues son los desarrollos que se conocen sobre este muy terrible caso de la muerte de dos menores de 13 y 14 años tras consumir talio. 8 de la mañana, 28 minutos. Hacemos una pausa, ya volvemos.